Entonces empecemos. Buenos días. Hoy 9 de junio de 2020, prácticamente a las 9:50, damos inicio a esta sesión para explicar la guía de la semana 3 y 4 de grado décimo de la institución educativa Dinamarca, cuyo tema es aplicar las razones trigonométricas en situaciones de su entorno. Bueno, entonces ahí encontramos una imagen que la van a trabajar bastante de aquí en adelante. La fecha límite de entrega está para el 19 de junio. El tema, los objetivos, lo que buscamos con esta guía, utilizar las razones trigonométricas como herramientas en la obtención de un modelo en una situación problema, plantear las razones trigonométricas presentes en una situación problema, encontrar el valor desconocido de una razón trigonométrica presente en una situación problema. Recordarles que cuando me escriban, por favor, pues identifiquen grado, apellidos, porque pues los estudiantes escriben y ellos todos creen que uno sabe quién es, pero como uno no guarda contactos, entonces mejor tal persona de tal grado y así es más fácil. El documento PDF Word en el que envíe su trabajo debe ir marcado de la siguiente forma: grado, nombres, apellidos, semana, ahí hay un ejemplo. Subirlo a la plataforma GIP con su usuario y su contraseña, pues que ya fueron asignados. Ay, mirancho, se corrieron cuando se guardó. Ve. Hay 3 videos. Ustedes ya saben que le dan clic y automáticamente de una vez los va a llevar al video que es, y esto entonces cómo estará porque se corrió al guardar. Bueno. Introducción, entonces observar detenidamente el video y responder las preguntas. Entonces aquí ustedes dan clic y van a encontrar un video donde les van a mostrar una temática referente al teorema de Pitágoras y al teorema de Tales. Y ustedes pues ya tienen es como un recorderis porque hace 2 semanas creo que debían ver un programa de televisión acerca de los triángulos donde se trataron precisamente esos 2 temas, el teorema de Pitágoras y el teorema de Tales. Entonces, teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es un teorema que nos permite relacionar los 3 lados de un triángulo rectángulo, por lo que es de enorme utilidad cuando conocemos 2 de ellos, queremos saber el valor del tercero. Aquí tenemos pues 3 triángulos que están en diferente posición. El lado más largo siempre va a ser la diagonal, o como nosotros lo conocemos, la hipotenusa. La hipotenusa. Y la hipotenusa siempre va a ir al lado opuesto pues del ángulo recto. También es otra forma de identificar la hipotenusa. Numéricamente hablando, el teorema de Pitágoras se traduce así: la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces vamos a ver. Entonces por aquí, ¿qué es lo que tenemos? La suma del cuadrado de los catetos. Entonces es decir, yo digo, si este cateto vale 4, bueno, en este triángulo la diagonal se llama hipotenusa. Y los lados, de aquí en adelante, los vamos a llamar catetos. Entonces, si este cateto vale 4, lo que hago es elevarlo al cuadrado. Entonces, 4 al cuadrado, pues me va a dar 16, es como si yo tuviera 16 cuadritos. Ahí ven, un cuadrado de 4 por 4. Y en este lado, yo tengo un cuadrado de 3 por 3, y ese cuadrado me da 9. Entonces, cuando yo uno todas estas piezas, coloco estas piezas acá, las 16, y coloco esas 9, me va a dar un nuevo cuadrado de 25. Eso quiere decir que para saber cuánto vale la diagonal, pues tengo que hallar la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 25, pues es 5, porque 5 por 5 me da 25. Entonces, un ejemplo de aplicación del teorema de Pitágoras. Tengo aquí, tengo el triángulo, pero en este caso pues es una rampa del patinador. Entonces, cuando yo voy a hallar C, que en este caso C es la diagonal, lo que yo hago es sumar los 2 catetos al cuadrado. Sumo lo que me dé al cuadrado más lo que me dé B cuadrado, y pues eso va a ser C cuadrado. Y para hallar el C solito, pues tengo que aplicar la raíz cuadrada. Pero si yo quiero hallar A, entonces ahí tengo la fórmula, tengo que restarle a la hipotenusa.
siempre que tenga que hallar un cateto, yo debo restar esa a la hipotenusa. Por ejemplo, A, le resto a la hipotenusa, y si voy a hallar B, este de aquí abajo, entonces le resto a la hipotenusa. Entonces ahora la primera actividad es, Rebeca es patinadora, tiene una rampa con las siguientes dimensiones. Diagonal C vale 50, entonces aquí ya sabemos que vale 50. Base B, la base, 40. Ella desea saber si A se ajusta a la del andén, saber si la altura A se ajusta a la del andén, que es 20 centímetros. Entonces lo que va a hacer es que a la hipotenusa al cuadrado, 50 al cuadrado, mejor dicho, va a utilizar la primera ecuación. A cuadrado igual C cuadrado menos B cuadrado. Entonces a este C cuadrado, que sería 50 al cuadrado, le va a restar B, que es 40 al cuadrado. Después de que ejecute todas las operaciones, al final va a hallar la raíz cuadrada y le va a salir A. Y cuando le salga A, pues entonces usted va a poder comparar si se ajusta a los 20 centímetros del andén o si le da exactamente 20 o no. Actividad 2. Rebeca, es lo mismo, pero en este caso la pregunta es que cuál debe ser la longitud de la tabla usada para la base. Entonces le están exactamente el mismo procedimiento del anterior, solo que la pregunta es la que está cambiando. Y la actividad 3, le están dando el valor de A, le están dando el valor de B, o sea que tengo que hacer es la suma de los catetos al cuadrado y hallar la raíz cuadrada para finalmente dar una respuesta a C. ¿Qué dimensión debe tener el borde? Ahora, teorema de Tales. El teorema de Tales se considera un teorema fundamental de semejanza de triángulos y establece lo siguiente. Toda recta paralela a un lado de un triángulo forma con los otros dos lados o con sus prolongaciones otro triángulo que es semejante al triángulo dado. Entonces nosotros aquí tenemos este triangulito de acá que es semejante al triángulo grande. En el caso de las pirámides, que yo sé que ustedes vieron eso, fue parte de lo que trató el video, entonces la aplicación dice que la altura de una pirámide sobre la longitud de la sombra de la pirámide va a ser igual a la altura del bastón sobre la longitud de la sombra del bastón. Entonces, lo que querían saber era cuál era la altura de la pirámide. La longitud de la sombra de la pirámide, 120 metros, la altura del bastón, el bastón que utilizaron es de 3 metros y la longitud de la sombra era de 4 metros. Entonces, al hacer el despeje, pues ya hallaron cuánto era la altura de la pirámide. Eso también lo van a encontrar en el video inicial. Entonces, por ejemplo, sirve para calcular alturas de edificios teniendo referencia de otros elementos que son fáciles de medir, como por ejemplo un árbol y ayudándonos de los rayos del sol y las proyecciones de sombra. Entonces, en este caso tenemos que la distancia que hay desde este edificio hasta acá es de 270 metros y que la altura del árbol es de 5 metros y hay una distancia desde esta punta al árbol de 6 metros. Entonces lo que se quiere saber es cuál es la altura del edificio. Entonces escribimos una proporción así. Si este pedacito que mide 6 es a 5, o sea, relaciono los dos catetos, si 6 es a 5, entonces 270, pues ¿cuánto será? ¿Cuánto será esta altura? ¿Sí? Siendo h la altura del edificio, al resolver h, entonces quedará el que está dividiendo, pues pasa a multiplicar, y el que está dividiendo aquí pasa a multiplicar al otro lado. Ahí está hecha la operación. 270 por 5, pues me da 1350. Como el 6 está multiplicando con la h, pues él pasa a dividir y entonces la respuesta me da 225. Y esto significa que la altura del edificio pues es de 225 metros. Actividad 4. Entonces lo que ustedes deben hacer es algo muy similar.
hallar la altura del árbol, teniendo en cuenta el teorema de Tales. Entonces, si este es a este, igual, ¿cuánto será este a este? Y pues hacen el despeje respectivo. Ahora, lo más importante de esta semana son que ustedes van a aprender a usar las razones trigonométricas. Yo el año pasado les di harta y bastante lora de que tenían que hacerse a una calculadora, porque el que no tenga ahorita calculadora, pues le va a quedar un poco difícil poder resolver todos los problemas que van a venir de aquí en adelante. Las razones trigonométricas son relaciones entre los lados del triángulo y solo dependen de ángulos de este. Las funciones principales que se utilizan son seno, coseno y tangente, que son las que están en las calculadoras. Bueno, chicos, en esta ocasión vamos a aprender las funciones de forma didáctica. Este método pues es de mi autoría y lo único que deben recordar es la siguiente frase: el oso hace arroz horrible. Esto hace parte de algo que se llama mnemotecnia, que la mnemotecnia se utiliza para recordar conceptos, fechas, etcétera, a través de frases que son fáciles de recordar. Entonces, bueno, y por otro lado, pues uno jamás ha visto un oso cocinando arroz, ¿no? Entonces, digamos que es muy fácil de aprenderse. El oso hace arroz horrible. Estoy seguro de que ya te la aprendiste, entonces entremos en materia. Las razones trigonométricas se denominan razón porque relacionan dos lados y un ángulo de un triángulo rectángulo. Ya ahorita lo vamos a ver. Se denomina cateto adyacente al lado que va opuesto al ángulo se denomina cateto opuesto al lado que va opuesto al ángulo y cateto adyacente al lado que forma el ángulo. O dicho de otra manera, es la línea que muerde el lado del triángulo. Entonces, ya le voy a explicar. Entonces, aquí tengo un triángulo, rectángulo, aquí tenemos la hipotenusa. Cuando yo miro este ángulo que está acá, el cateto opuesto es el que está, pues, como su nombre lo indica, opuesto. Por eso está pintado en azul y se llama opuesto. Mientras que esta línea como que muerde aquí a la línea, a la línea de ese color, y entonces se llama adyacente. ¿Por qué es adyacente? Porque va pegado al ángulo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las funciones? Realmente son 6, pero las que más se utilizan son las 3 primeras. El seno de A, o sea, seno de este ángulo, que es el opuesto sobre la hipotenusa, el coseno de A, la adyacente sobre la hipotenusa, la tangente de A, que es el opuesto sobre la adyacente. Pero ya lo vamos a ver de una mejor forma. Entonces, el significado de las funciones sin de A, como viene en la calculadora, seno de A, cos de A, coseno de A, tan de A, tangente de A. Ahora vamos a aprender los lados de cada razón con ayuda de la frase el oso hace arroz horrible. Entonces yo lo que voy a hacer es colocar las funciones seno de alfa igual y coseno de alfa. Y coloco el oso hace arroz horrible. Actividad 5. ¿Qué significa cada letra en la función teniendo en cuenta la frase? Entonces, ¿qué significará esa O, Michelle? Mira, aquí está. ¿Qué significa? Opuesto. ¿Y la H? Hipotenusa. ¿Y la A? Adyacente y hipotenusa. Ok, muy bien. Entonces, si tú te aprendes la frase, tú ya sabes sacar los lados de las funciones, ¿cierto? Porque usted escribe, ¿se acuerda que escribe el seno y coseno y simplemente empieza a escribir el oso hace arroz horrible? Sí. Entonces, actividad 5. Responde, ¿qué significa cada letra en la función teniendo en cuenta la frase? Entonces, ¿qué significa? Si yo tengo en cuenta la frase, pues la O será de oso, H será hipotenusa, A de arroz, H de hipotenusa. Ahora, escribe cada función con el nombre del triángulo que representa. Entonces, lo que yo te estaba preguntando.
¿Ves? Es muy fácil. Para sacar la función tangente se recurre a la siguiente identidad. Entonces hay una identidad que me dice que la tangente yo la puedo obtener cuando divido el seno entre el coseno. Y lo que hago es reemplazar los lados del triángulo, ¿cierto? OH, opuesto hipotenusa, dividido en coseno, que es adyacente hipotenusa. Aplico la ley de la oreja, entonces me queda OH dividido en AH, y como H son iguales, pues simplifico y me va a quedar que la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Se reemplazó la función seno y coseno por cada una de las relaciones entre los lados del triángulo rectángulo. Luego se aplicó la ley de la oreja y finalmente se simplificó H hipotenusa para sacar el resultado. Entonces, la tangente es OA, o de otra manera, pues digamos oso arroz. Ahora vamos a aprender las razones trigonométricas inversas, que son cosecante de A, secante de A, cotangente de A. Cada una de las funciones anteriores tiene una esposa o una pareja, ¿sí? Cada una va con una pareja. Entonces, por ejemplo, la pareja de la cosecante es la inversa o la esposa del seno. La secante es la inversa o la esposa del coseno. Y la cotangente es la inversa o la esposa de la tangente. Entonces, si tú te aprendes solamente el oso hace arroz horrible, ya vas a saber sacar las 6 funciones trigonométricas. Para sacar los lados de cada una de las funciones inversas, basta con conocer los lados de las 3 primeras funciones y automáticamente ya te sabes las demás. ¿Pero cómo? Observa la imagen. Entonces yo tengo el seno y al frente le coloqué su inversa, que es la cosecante. Tengo el coseno de alfa y al frente coloqué su inversa. Tengo la tangente de alfa y al frente coloqué su inversa, que es la cotangente. Cuéntame, ¿tú qué observas? ¿Qué ves? Pues, ¿qué puede ser? ¿Qué ves? ¿Qué relación hay entre el seno y la cosecante? ¿O qué hice? Pues hacer, pues como decía ahí, hacer la inversa de que, pues, en la primera está el opuesto arriba y ¿cómo es que se llama? Hipotenusa. Y la hipotenusa está abajo. Y la inversa se pone, es la hipotenusa arriba y el opuesto abajo. Yes. Exactamente. Eso. ¿Sí ve? Mire que es súper, súper fácil. Si tú te aprendes el oso hace arroz horrible, ya te sabes todas las demás, porque aquí simplemente le va a quedar O y A en la tangente. Y entonces para sacar las inversas, simplemente tú vayas la inversa, es decir, que colocas los lados como si los colocaras al revés. Si aquí es OH, pues en la secante será HO. Si aquí es AH, en la secante será HA. Si aquí es OA, pues aquí será la cotangente al revés. Ahí poquito a poquito se van aprendiendo los nombres y se van aprendiendo cómo es que se escriben abreviadamente, ¿sí? Entonces, mire que es supremamente fácil. Entonces, ¿qué dice la actividad 6? Dice, ¿qué observas en la imagen con respecto a las funciones inversas? Entonces, pues digamos, tú ya trataste de responderlo, ya sabes qué hacer. Ahora, ¿qué procedimiento se empleó para sacar los lados de estas funciones? Entonces, también ya lo menciono, entonces ya tiene, digamos, que desarrollado hasta ahí. Ahora, observa con detenimiento el siguiente ejemplo y el análisis respectivo para cada uno de los ángulos. Bueno, aquí me dan este triángulo rectángulo y me están indicando 2 ángulos, el ángulo alfa y el ángulo beta. Entonces, cuando yo trabajo, para tener en cuenta, el cateto opuesto a alfa vale 2. Cuando se analiza el triángulo con respecto al ángulo alfa, línea roja, entonces la línea que se pasó acá. El cateto opuesto a alfa va a valer 2 porque estoy haciendo el análisis con respecto a este cateto. Pero cuando tengo que hacer el análisis con respecto a B,
el cateto opuesto cambia. Entonces, en este caso, el cateto opuesto a beta vale raíz cuadrada de 3 cuando se analiza el triángulo con respecto al ángulo beta, línea verde, porque es su opuesto. Por eso la misma palabra pues como que lo dice, ¿no? Entonces me dieron este triángulo, me dieron la hipotenusa y me dieron un cateto. Aquí se aplicó el teorema de Pitágoras para hallar cuánto vale este cateto que hace falta. Entonces, a la hipotenusa al cuadrado se le restó el cateto que tengo, 2 al cuadrado, y pues eso me da 3, porque se elimina este 2 con la raíz y me queda 7. Y 2 al cuadrado pues me da 4, entonces 7 menos 4 pues el resultado va a ser 3. Pero como aquí es c cuadrado y yo necesito ese, pues tengo que aplicar la raíz cuadrada a ambos lados. Y finalmente c pues me da que es raíz cuadrada de 3. Entonces, aquí es donde empieza a jugar lo que aprendimos arriba. Alfa. Seno de alfa, pues entonces tengo, sé que es el opuesto sobre la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, opuesto vale 2, la hipotenusa vale raíz de 7. Aquí hay un proceso que se llama racionalización, que lo vimos el año pasado, que es multiplicar arriba y abajo por la misma raíz para poder eliminar la raíz del denominador, porque la raíz en el denominador se ve fea, como una novia mal arreglada. Entonces, ahí toca que le eches un repaso ahí a lo de racionalización y así sí te va a dar este resultado. Luego con el coseno, entonces con el coseno, ¿qué tengo que hacer? Que el coseno es el adyacente, ¿cierto? Sobre la hipotenusa. Entonces, ¿cuánto vale el adyacente? Pues ya lo calculamos, nos dio raíz cuadrada de 3 sobre la hipotenusa que nos dio raíz cuadrada de 7. Aquí también está racionalizado y la respuesta nos da así. Luego la tangente. Pues que la tangente es el opuesto sobre el adyacente y reemplazo los valores. Y aquí también está la racionalización. Para sacar estos últimos 3, simplemente lo que se hizo fue la inversa. Entonces, ya sabes cómo calcular esa inversa. Ahora, cuando yo voy a hallar con respecto al ángulo beta, entonces yo ya dije que cuando es a este ángulo, el opuesto ya vale es raíz cuadrada de 3. Entonces aquí el seno de beta me va a quedar raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 7, y aquí nuevamente pues está racionalizado. Entonces mira que cuando los ángulos son alfa o beta, pues obviamente los valores cambian por la aclaración que se está haciendo acá para tener en cuenta. Luego hacemos lo mismo con coseno, con tangente, y cuando ya tengo las 3 primeras, pues ya puedo sacar las otras 6 porque son la inversa, las otras 3 porque son la inversa. Ahora vamos a mirar un ejemplo numérico. Me preguntan, según el dibujo, que cuánto es la altura de este árbol. ¿Sí? Observa atentamente la figura y los datos que te proporciono. Lo que se desea saber es cuál es la altura en metros del árbol. Entonces, puedo hacer un listado de datos conocidos. Entonces, yo conozco el ángulo, que son 30 grados, el cateto adyacente, ¿cierto? Porque es con respecto a este ángulo, vale 10 metros. Datos desconocidos o a calcular. Debo calcular el cateto opuesto, o dicho de otra manera, la altura del árbol. Entonces, aquí es cuando va a empezar a jugar esa habilidad que yo adquirí de aprenderme las funciones, porque entonces tengo que buscar a ver qué función me relaciona estos dos lados. Me va a relacionar el opuesto y el adyacente. Entonces, en este caso, es la tangente, porque tangente es opuesto sobre adyacente. Partiendo de los datos conocidos y desconocidos, se busca una función que relacione el cateto adyacente y el cateto opuesto. Por esta razón es importante aprenderse las funciones trigonométricas. Para este caso, esa función es tangente. Entonces, hay como unos pasos. Primero, escribir la función con sus respectivas partes. Aquí la tenemos. Segundo, reemplazar los valores conocidos. Entonces, el ángulo es 30 grados, el opuesto no lo conozco, pero el adyacente sí, me dice que vale 10 metros. Tercero, despejar O
o sea, el opuesto, aplicando las reglas conocidas para solucionar ecuaciones. Si un número está multiplicando, pasa a dividir, y si este está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, el 10 está dividiendo, pues lo pasé a multiplicar y me queda así. En su calculadora usted puede verificar tangente de 30 que le dé este valor, y luego ese lo va a multiplicar por 10 y va a sacar el resultado. Entonces me dice que la altura del árbol es de 5,77 metros. Muy importante lo que le voy a decir. Cuando trabajen con la calculadora, en la parte superior debe aparecer una D. La calculadora tiene tres modos diferentes, es D, R y G. La R radian, el G de grados, y el D es el que más se trabaja y donde debe estar, porque si la calculadora aparece en R o aparece en G, no le va a dar ese 5,77, le va a dar un valor diferente. Entonces, muy importante que usted verifique que su calculadora en la parte superior aparece D. En caso tal de que no, busca cómo configurarla, o si no puedes, pues me llamas o me escribes y yo te ayudo. ¿Listo? Bueno, ejemplo 4. Calcula la altura de la montaña sabiendo que el ángulo de elevación son 60 grados. En la guía vieron que era un ángulo de elevación y un ángulo de depresión. Y una inclinación es de 650 metros. Entonces, vamos a ver. Entonces aquí tengo el ángulo, tengo la hipotenusa y me aparece el opuesto. Entonces, datos conocidos: el ángulo, que vale 60 grados, la inclinación o hipotenusa, que son 650 metros. Lo que tengo que hallar es el cateto opuesto. Entonces, debo buscar una función que me relacione esos dos lados y que me permita poder despejar. Bueno, entonces, partiendo de los datos conocidos y desconocidos, se busca una función que relacione el cateto opuesto y la hipotenusa. Por esta razón es importante aprenderse las funciones trigonométricas. Para este caso, esa función es seno. Entonces, igual, unos pasos. Primero, escribir la función con sus partes. Luego, reemplazar los valores desconocidos y por último, pues despejar h aplicando las reglas conocidas para solucionar ecuaciones. Si un número está multiplicando, pasa a dividir, y si está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, tenemos la función seno de alfa, que es opuesto sobre hipotenusa. El ángulo me dice que vale 60, el opuesto o la altura es lo que voy a hallar, y me dice que la inclinación o hipotenusa vale 650 metros. El que está dividiendo pasa a multiplicar. Cuando yo hallo seno de 60 me da 0,866, y bueno, más números, por 650, y cuando efectúo esta multiplicación me va a dar 562,9 metros. Y pues esa va a ser la altura de la montaña. Actividad 7. ¿Qué van a hacer? Hallar el valor del lado faltante con el teorema de Pitágoras, y luego van a escribir las 6 funciones trigonométricas para cada uno de los ángulos que están indicados en los triángulos. ¿Listo? Esa es la actividad como larguita, esa. Las otras ya son más sencillitas. Y esta es resolver los siguientes problemas de aplicación empleando las funciones trigonométricas. Entonces, haciendo lo que acabamos de hacer, que mirar cuáles son los datos conocidos y buscar la función que necesito, y etcétera, y pues esta es de selección múltiple, entonces le debe dar alguno de estos valores. No se les olvide que ustedes siempre deben mostrar el procedimiento, no son sino 4 punticos. Después van a encontrar la parte de educación física. Cualquier duda que tengan, pues la consultan con el profe William. Y por último, ingresan al link y realizan un test. Entonces, que es con respecto a las funciones trigonométricas. Por ejemplo, dice la primera: el seno de un ángulo es la razón entre ¿qué? El cateto contiguo. Entonces, aquí la palabra contiguo significa adyacente. Y la hipotenusa, o el cateto opuesto y la hipotenusa, o el cateto opuesto y el cateto contiguo. Entonces, es como un repaso de las funciones, a ver como qué aprendieron, como si se las aprendieron o no. Realiza la evaluación de selección múltiple que se encuentra en el link y evalúa qué tanto has aprendido. En tu cuaderno indica cuál fue tu calificación de la evaluación.
y pues los últimos links de los videos y ya. Eso es como lo que es la guía. Entonces, lo más importante pues son las razones trigonométricas, porque es con lo que vamos a seguir trabajando de aquí para allá, etcétera. ¿Tienes alguna pregunta? Pues en sí, bueno, algunas cosas me quedaron claras. Igual cualquier cosa, tú lo que puedes hacer es que, digamos, vas haciendo o desarrollas un ejercicio y pues me mandas una foto, tomada al derecho, por favor, no las toman al través porque quieren que me califique unas fotos al través. Derechita, me la envías, profe, mire, así voy bien, este es mi procedimiento, que tengo malo, tal cosa, no sé qué hice más. Igual yo siempre desde que me envíen, yo siempre les corrijo y pues, digamos, ahí se les va colaborando para que vayan avanzando. ¿Listo? Bueno, Eso sí, señor. es como lo que es lo de la guía de esta semana. Hay plazo hasta el 19. Cualquier cosa, pues igual estamos para colaborarte, ayudarte, etcétera. ¿Listo?